Estimados estudiantes, en el curso de diseño ambiental de procesos productivos habíamos propuesto un caso de estudio que tiene que ver con el cálculo de las medidas de desempeño del proceso de tratamiento de rehidratación, aplicación de medicamentos por vía intravenosa y toma de muestras a pacientes hospitalizados. En este caso de estudio nos mencionan que hay 5 actividades llevadas a cabo por 3 enfermeros. En este caso, se nos pregunta en una etapa del problema que debemos calcular el inventario a través de la ecuación de Lidl y pues en la lectura que teníamos había una inquietud, digamos, porque había una falta de un dato para el cálculo. Eh, entonces, en este video tiene la intención de explicar cómo hacer ese cálculo de 2 maneras. Pues una directamente con la ecuación de Lidl, digamos, algebraica, y otra por el método de integración. Para eso, entonces, voy a retomar pues, las ideas principales. Pues la ecuación de Lidl nos dice que el inventario es igual a la tasa de flujo, el inventario promedio es igual a la tasa de flujo por el tiempo de procesamiento promedio. En este caso, en la parte anterior del problema, ya habíamos determinado la tasa de flujo como 2 pacientes por hora y la intención es ahora calcularla, bueno, multiplicarla por el tiempo de procesamiento promedio. Para eso simplemente vamos a tomar el tiempo de procesamiento total, que simplemente sería, veamos acá en los datos, que los teníamos inicialmente en la tabla, la suma de los tiempos de procesamiento de cada una de las actividades o etapas, lo que nos daba un valor de 67 minutos por paciente. Bueno, aquí lo vamos a tomar como minutos. Y como nos dice que es promedio, este dato debería haber estado dividido entre 5. Entonces vamos a repetir ese cálculo para ver qué respuesta obtenemos. Lo voy a hacer aquí pues, en una pantalla paralela, simplemente para mostrar cuánto nos da ese valor. Sería entonces proceder como I de inventario promedio igual a 2 pacientes por hora. Hagámoslo con el editor de ecuaciones para simplemente observar cómo son el manejo de las unidades, ¿no? Entonces lo voy a hacer por acá con el editor de ecuaciones. Entonces vamos a decir que I, perdón, es igual a la tasa de flujo que nos dio 2 pacientes por hora. Pacientes por hora. Lo vamos a multiplicar por el tiempo de procesamiento promedio, que dijimos que era 67 minutos. Pero como es promedio, entonces lo vamos a tomar como el promedio de las 5 actividades. 5. Miren aquí tenemos que esto está en minutos, esto en horas, entonces simplemente lo vamos a dejar en unidades comunes. Para eso pues voy a hacer la operación, digamos entonces que una hora equivale a 60, perdón, tenemos que hacer al contrario, perdón, vamos a hacer de minutos a horas, pues tenemos que decir que un minuto equivale a, perdón, que una hora equivale a 60 minutos. Pues aquí nos va a dar, hagamos la operación aritmética rápidamente con una calculadora. Veamos por acá. Yo tengo aquí un emulador, una buena calculadora que es la HP 50G. Entonces dejémosla por aquí abierta y procedamos a hacer el cálculo. Entonces nos dice que son, perdón, que es, a ver, vamos por aquí, vamos por acá. Que es 2 por 67 entre 5. 67 entre 5. Y a la vez todo esto tenemos que multiplicarlo por 1 entre 60. Lo que nos va a dar un valor de
0.45 aproximadamente. 0.45, que si ustedes pues hacemos el cálculo, se nos van los minutos con los minutos, las horas con las horas y nos daría pacientes. Perfecto, digamos esto ya lo habíamos revisado. 0.45 o 1.45 pacientes. Además, el problema nos presenta aquí la rotación de inventario, que básicamente la podríamos determinar primero determinando el tiempo, ¿sí?, de procesamiento, pero con base en los datos de la ecuación de Lidl. Entonces vamos a hacer el proceso. Hagámoslo acá en el cálculo que teníamos. Y ay caramba, ecuación. El tiempo de procesamiento sería entonces igual a el inventario promedio sobre la tasa de flujo, que nos vendría a dar un valor de 0.45 pacientes en promedio sobre la tasa de flujo que nos está dando de 2 pacientes por hora, lo que nos daría un tiempo de, hagámoslo otra vez con la calculadora, 0.45 entre 2 nos da 0.22 horas, y por lo tanto la rotación de inventario nos daría rotación de inventario 1 sobre el tiempo de procesamiento promedio de la ecuación de Lidl, 1 sobre 0.22 horas. Esto nos da un valor de 1 sobre 0.22 de 4.5, digamos pacientes cada hora, ¿sí? 4.5 pacientes cada hora rotaríamos. Esa sería, digamos, la forma de calcular tanto el inventario, que nos dio 0.45 pacientes, como la rotación de inventario. Sin embargo, también podemos calcular ese inventario promedio con una ecuación de Lidl, pero de forma integral. Entonces, para eso les voy a mostrar una diapositiva. Bien, como les decía, esta es la expresión de la ecuación de Lidl, pero de forma integral. Básicamente, pues consiste en realizar una gráfica del inventario en cada momento del tiempo, ¿sí?, en cada momento del tiempo, en cada una de las etapas. Y como se pueden dar cuenta, pues sería básicamente utilizar esta expresión. Para ello, pues necesitaríamos, como ustedes se dan cuenta, conocer los límites de integración, que son simplemente el valor inicial, este punto inicial en el tiempo, este punto final en el tiempo de los datos que se tienen, y hacer la integral de esta curva que se genera, pues obviamente al graficar los datos de inventario en cada momento del tiempo. Para ello, pues utilicemos los datos que nosotros contamos para nuestro ejercicio. Entonces voy a retomar los datos del ejercicio. Si me disculpan, los tenemos anotados pues en la misma hoja del ejercicio. Los tenemos aquí. Podemos hacer una hoja de cálculo en Excel para que se nos facilite pues el cálculo. Yo voy a abrir aquí un Excel, miren, donde podríamos tabular, por ejemplo, la actividad. Teníamos 5 actividades, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Podemos aquí poner nosotros, bueno, como lo que nos piden, si ustedes miran la gráfica que les acabo de mostrar, miremos la gráfica. Bueno, ya tengo por aquí abierto.
necesitaríamos los datos de inventario en cada momento del tiempo, ¿sí? Pues podríamos, como no tenemos más datos, podríamos utilizar la misma expresión del idle para calcular el inventario en cada momento del tiempo. Podríamos utilizar la expresión del idle como expresión algebraica para calcular el inventario en cada momento del tiempo y luego sí utilizar la expresión de integración para calcular el inventario promedio. Entonces, aquí nos dice que el inventario puntual, podríamos decirlo, podríamos calcularlo como la tasa de flujo por el tiempo promedio. Bueno, la tasa de flujo nos dio, pues obviamente es un valor constante. Nosotros la teníamos en, si me disculpan, en pacientes por hora. La tenemos en pacientes por hora. Aquí, pacientes por hora. En pacientes por hora. Y pues obviamente es un valor constante. Lo voy a anotar igual en todos los casos. Igual en todos los casos. Y podríamos calcular el inventario como paciente, ¿cierto? Simplemente como... bueno, nos falta un dato importante que es el tiempo de procesamiento. Bueno, entonces ya habíamos cargado los minutos de... el tiempo de procesamiento promedio en minutos. Lo íbamos a convertir a horas. Entonces, tiempo de procesamiento en horas simplemente sería dividir cada uno de estos datos entre 60 por el factor de conversión y pues inmediatamente calcularíamos todos los datos. Perfecto. Ya sabemos que nuestra tasa de flujo, como habíamos visto, estaba en pacientes por hora. Este era un valor fijo de 2 y ahí vamos a calcular el inventario promedio, que por lo tanto estaría en pacientes. Discúlpeme, el inventario en cada momento del tiempo. Sería simplemente la tasa de flujo por el tiempo de procesamiento. Dejémoslo pues con los mismos 4 decimales. Creo que tenemos 4 o 5 decimales. Bueno, dejémoslo ahí con los decimales que nos está marcando. Y ya procederíamos inmediatamente con la expresión. Bueno, necesitamos calcular la ecuación promedio, por lo tanto necesitamos hacer una gráfica donde en la vertical estén los inventarios y en la horizontal el tiempo. Entonces miremos bien, hagamos la gráfica por acá, insertar, voy a hacer una gráfica de dispersión, agregar o seleccionar datos, agregar, en la horizontal dice que pongamos los datos de tiempo y en la vertical que ubiquemos los datos de inventario en cada momento del tiempo. Perfecto. Pues aquí yo le voy a quitar este título, por ahora no le vamos a poner título. Los títulos de los ejes creo que sí vale la pena escribirlos. Estos son los tiempos de procesamiento en cada etapa, digamos, cada etapa. Esto está en horas. Y en la vertical nos dice que debemos ubicar, no sé qué pasó aquí, perdón, es eje vertical, perdón, vertical, ya, no los está ubicando, el eje vertical, títulos, perdón, estoy ubicando la que no es, títulos en el vertical, se refiere al inventario, esto está en pacientes, perfecto. Ya tenemos aquí los puntos, vamos a ubicar la curva, agregar línea de tendencia. Vemos pues que es una línea recta, por lo tanto una lineal es perfecto. Aquí nos presenta la ecuación y el ajuste. Perfecto, ahí está la ecuación. Bueno, entonces como vemos aquí, nos está indicando que la variable de respuesta, la y, se refiere al inventario en cada momento del tiempo igual a 2 multiplicado por el tiempo de procesamiento en cada momento del tiempo. Esta sería nuestra ecuación. Podríamos integrar esta ecuación entre estos dos límites, ¿cierto?
y por lo tanto aplicar esta fórmula. Es decir, al integrar esta ecuación entre estos dos límites, lo que hallaríamos sería esta parte de la ecuación. Sin embargo, miren que pues se trata de una línea recta, nos forma un rectángulo, pues yo creo que es más fácil calcularlo directamente. Estimados estudiantes, en el curso de diseño ambiental de procesos productivos habíamos propuesto un caso de estudio que tiene que ver con el cálculo de las medidas de desempeño del proceso de tratamiento de rehidratación, aplicación de medicamentos por vía intravenosa y toma de muestras a pacientes hospitalizados. En este caso de estudio nos mencionan que hay 5 actividades llevadas a cabo por 3 enfermeros. En este caso se nos pregunta en una etapa del problema que debemos calcular el inventario a través de la ecuación de Lidl, y pues en la lectura que teníamos había una inquietud, digamos, porque había una falta de un dato para el cálculo. Entonces, en este video tiene la intención de explicar cómo hacer ese cálculo de dos maneras. Pues una directamente con la ecuación de Lidl, digamos, algebraica, y otra por el método de integración. Para eso, entonces, voy a retomar pues las ideas principales. Pues la ecuación de Lidl nos dice que el inventario es igual a la tasa de flujo, el inventario promedio es igual a la tasa de flujo por el tiempo de procesamiento promedio. En este caso, en la parte anterior del problema, ya habíamos determinado la tasa de flujo como 2 pacientes por hora. Y la intención es ahora calcularla, multiplicarla por el tiempo de procesamiento promedio. Para eso simplemente vamos a tomar el tiempo de procesamiento total, que simplemente sería, veamos acá en los datos, que los teníamos inicialmente en la tabla, la suma de los tiempos de procesamiento de cada una de las actividades o etapas, lo que nos daba un valor de 67 minutos por paciente. Bueno, aquí lo vamos a tomar como minutos. Y como nos dice que es promedio, este dato debería haber estado dividido entre 5. Entonces vamos a repetir ese cálculo para ver qué respuesta obtenemos. Lo voy a hacer aquí pues, en una pantalla paralela, simplemente para mostrar cuánto nos da ese valor. Sería entonces proceder como I de inventario promedio igual a 2 pacientes por hora. Hagámoslo con el editor de ecuaciones para simplemente observar cómo son el manejo de las unidades, ¿no? Entonces lo voy a hacer por acá con el editor de ecuaciones. Entonces vamos a decir que I, es igual a la tasa de flujo que nos dio 2 pacientes por hora. Lo vamos a multiplicar por el tiempo de procesamiento promedio, que dijimos que era 67 minutos. Pero como es promedio, entonces lo vamos a tomar como el promedio de las 5 actividades. 5. Miren aquí tenemos que esto está en minutos, esto en horas, entonces simplemente lo vamos a dejar en unidades comunes. Para eso pues voy a hacer la operación, digamos entonces que una hora equivale a 60, perdón, tenemos que hacer al contrario, vamos a hacer de minutos a horas. Entonces tenemos que decir que un minuto equivale a, que una hora equivale a 60 minutos. Pues aquí nos va a dar, hagamos la operación aritmética rápidamente con una calculadora. Veamos por acá. Yo tengo aquí un emulador de una buena calculadora que es la HP 50G. Entonces dejémosla por aquí abierta y procedamos a hacer el cálculo. Entonces nos dice que son, que es, a ver, vamos por aquí, vamos por acá.
que es 2 por 67 entre 5, 67 entre 5, y a la vez todo esto tenemos que multiplicarlo por 1 entre 60, lo que nos va a dar un valor de, perdón, va a dar un valor de, veamos, de 0.45 aproximadamente, 0.45, que si ustedes pues hacemos el cálculo, se nos van los minutos con los minutos, las horas con las horas, y nos daría pacientes. Perfecto, digamos esto ya lo habíamos revisado, bueno, 0.45 no, 0.45 pacientes. Además, el problema nos presenta aquí la rotación de inventario, que básicamente la podríamos determinar primero determinando el tiempo, ¿sí?, de procesamiento, pero con base en los datos de la ecuación de Lidl. Entonces vamos a hacer el proceso. Hagámoslo acá en el cálculo que teníamos. Y ay caramba, ecuación. El tiempo de procesamiento sería entonces igual a el inventario promedio sobre la tasa de flujo, que nos vendría a dar un valor de 0.45 pacientes en promedio sobre la tasa de flujo que nos está dando de 2 pacientes por hora, lo que nos daría un tiempo de, hagámoslo acá con la calculadora, 0.45 entre 2 nos da 0.22 horas, y por lo tanto la rotación de inventario nos daría rotación de inventario 1 sobre el tiempo de procesamiento promedio de la ecuación de Lidl, 1 sobre 0.22 horas. Esto nos da un valor de 1 sobre 0.22 de 4.5, digamos pacientes cada hora, ¿sí? 4.5 pacientes cada hora rotaríamos. Esa sería, digamos, la forma de calcular tanto el inventario, que nos dio 0.45 pacientes, como la rotación de inventario. Sin embargo, también podemos calcular ese inventario promedio con una ecuación de Lidl, pero de forma integral. Entonces, para eso les voy a mostrar una diapositiva. Bien, como les decía, esta es la expresión de la ecuación de Lidl, pero de forma integral. Básicamente, pues consiste en realizar una gráfica del inventario en cada momento del tiempo, ¿sí? En cada momento del tiempo, en cada una de las etapas. Y como se pueden dar cuenta, pues sería básicamente utilizar esta expresión. Para ello, pues necesitaríamos, como ustedes se dan cuenta, conocer los límites de integración, que son simplemente el valor inicial, este punto inicial en el tiempo, este punto final en el tiempo de los datos que se tienen, y hacer la integral de esta curva que se genera, pues obviamente al graficar los datos de inventario en cada momento del tiempo. Para ello, pues utilicemos los datos que nosotros contamos para nuestro ejercicio. Entonces voy a retomar los datos del ejercicio. Si me disculpan, los tenemos anotados pues en la misma hoja del ejercicio. Los tenemos aquí. Podemos hacer una hoja de cálculo en Excel para que se nos facilite pues el cálculo. Yo voy a abrir aquí un Excel, miren, donde podríamos tabular, por ejemplo, la actividad
actividad. Teníamos 5 actividades, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Podemos aquí poner nosotros, bueno, como lo que nos piden, si ustedes miran la gráfica que les acabo de mostrar, miremos la gráfica. Bueno, ya tengo por aquí abierta. Bueno, necesitaríamos los datos de inventario en cada momento del tiempo, ¿sí? Pues podríamos, como no tenemos más datos, podríamos utilizar la misma expresión del idle para calcular el inventario en cada momento del tiempo. Es decir, podríamos utilizar la expresión del idle como expresión algebraica para calcular el inventario en cada momento del tiempo, y luego sí utilizar la expresión de integración para calcular el inventario promedio. Entonces aquí nos dice que el inventario puntual, podríamos calcularlo como la tasa de flujo por el tiempo promedio. Bueno, la tasa de flujo nos dio, pues obviamente es un valor constante. Nosotros la teníamos en, si me disculpan, en pacientes por hora. La tenemos en pacientes por hora. Vamos aquí, pacientes por hora. En pacientes por hora, y pues obviamente es un valor constante. Lo voy a anotar igual en todos los casos. Igual en todos los casos. Y podríamos calcular el inventario como paciente, ¿cierto? Simplemente como... bueno, nos falta un dato importante, que es el tiempo de procesamiento en cada etapa. Tiempo que lo tenemos en minutos. Si no estoy mal, lo tenemos en minutos. Mira, aquí está. Simplemente sería pues anotarlo. Lo tenemos en minutos, anotémoslo por aquí. A ver, 7 para la primera, 13, 12, 30, 5 minutos. Bueno, miren que aquí lo tengo en minutos, y cuando quiera calcular el inventario en cada momento del tiempo, pues lo voy a necesitar en horas. Entonces lo voy a convertir el tiempo a horas, ¿sí? Simplemente sería entonces un factor de conversión, ¿cierto? Si quieren, anotémoslo aquí rápidamente. Entonces el tiempo en horas será, bueno, perdón, tenemos el tiempo en minutos. Para convertirlo a horas tenemos que multiplicar por, de minutos a horas, una hora son 60 minutos. Es decir, que tenemos que tomar cada minuto, cada dato de tiempo en minutos, y dividirlo entre 60. Pues es un cálculo muy obvio, pero pues vale la pena como mostrarlo. Entonces sería cada dato del tiempo dividido entre 60. Y pues aquí obviamente nos da el valor. Voy a dejarlo con las mismas cifras significativas, con 2 cifras significativas todo el proceso. Bien. Y procederé ya a calcular los pacientes como la tasa de flujo por el tiempo promedio. Igual a la tasa de flujo, que fija en todos los casos, por el tiempo. Pues obviamente nos va a dar en pacientes. Y pues también lo voy a dejar con 2 cifras significativas. Con 2 cifras significativas. Ya tenemos los datos que vamos a utilizar para poder hallar el inventario promedio utilizando la expresión del idle por integración. Entonces, lo que nos pide la gráfica, voy a volver a abrir, es como variable en la vertical el inventario y en la horizontal el tiempo. Debemos aquí insertar una gráfica de dispersión, ¿sí? Vamos a agregar datos, seleccionar datos, agregar, y aquí le vamos a poner los datos. Bien, como estaba diciendo, entonces vamos a agregar en la horizontal los tiempos. En la horizontal los tiempos, mírenos, aquí están, los vamos a tomar en horas. Los tiempos. En la vertical los inventarios en cada momento del tiempo. Bueno, aquí le dan a aceptar. Y aquí
ya se puede ver que se genera pues una curva. En este caso pues nos ha dado una línea recta. Clic derecho sobre los puntos. Aquí vamos a agregar línea de tendencia. Una cosa interesante aquí es que nos permite pues calcular la expresión directamente. Le voy a decir que me presente la expresión del gráfico aquí. Obviamente, esta expresión que nos arroja, ¿cierto? Si la traducimos a las variables que estamos utilizando, sería algo así como y igual, vemos la expresión que nos arroja, y como variable de respuesta 2 por x, que para nosotros sería el tiempo de procesamiento. Entonces 2 por el tiempo de procesamiento, y esta pues sería nuestra expresión a integrar. Integrar entre qué límites, pues entre el límite, bueno, aquí podemos obviamente presentar los límites, el límite inferior, el menor de estos datos, y el máximo de estos datos. En Excel es fácil si le decimos que nos presente unas etiquetas. Bueno, veamos si nos presenta. Bueno, las etiquetas. Aquí llamada de datos para que nos presente la coordenada de cada punto, es mucho mejor. Y pues voy a proceder a hacer la integración de la expresión, que es esta. Miren, aquí está, la expresión es esta. Bueno, yo tengo la oportunidad pues de hacerlo directamente en la calculadora, entonces me dice que debo hacerlo como 1 dividido entre el límite, bueno, entre el tiempo máximo, digamos, y entre el límite más bajo, es decir, entre los extremos de la curva. Veamos aquí. Mira, aquí nos está diciendo que es 0.5, el límite superior, llamémoslo 0.5, menos el inferior. Veamos otra vez la gráfica. Veamos la gráfica, miren, aquí está 0,08. Aquí nos dice que multipliquemos todo esto. Todo esto se va a multiplicar por la integral desde el límite superior, que es A, 0,08, hasta el límite superior, que es B, ya dijimos que era 0,5, mírenlo acá, 0,5, 0,5. Y pues obviamente aquí viene la expresión, la función de esta curva, que nosotros ya la determinamos, es 2 multiplicado por, pues aquí podemos usar cualquier letra, ¿no? T, yo la estoy llamando como T minúscula, pues sería de T. Bueno, yo la puse T minúscula para coincidir con esta expresión que yo tengo acá. No es más, sería proceder a hacer la integral. Digo, yo pues lo hago automáticamente con la computadora, con la calculadora, perdón. Bueno, me dice que aproxime, me da 0.6 aproximadamente, 0.6. Anteriormente nos había dado 0.45. Bueno, sin embargo, digamos que la diferencia se debe a la exactitud, ¿no?, con la que hace el cálculo la integral. 0.6, perdón, nos había dado 0.45, perdón, 0.45, y acá nos da 0.6. Estos serían horas, obviamente, horas también para nosotros. Con esto nos daría la rotación de inventario igual a la rotación de inventario nos daría igual a 0.6 sobre 2. Bueno, primero tenemos que calcular el tiempo promedio. Bueno, entonces nos daría tiempo promedio de procesamiento igual a el inventario, nos daría 0.6 pacientes, ¿cierto? Pacientes sobre 2
paciente por hora. Esto nos da igual a 0.6 entre 2. 0.6 entre 2.3 horas. La rotación de inventario nos daría 1 sobre 0.3 horas, que nos daría igual a 1 sobre 0.3, 3.3 pacientes por hora cada hora. Digamos pues la exactitud en la ecuación del Lidl nos permite dar esa diferencia, ¿no? Que es altísima.